Revisemos otros ejemplos sobre la determinación de las componentes de un vector. En este caso tenemos un vector que ha sido graficado y que se indica su dirección como el ángulo menos 128.7 grados. Este ángulo es medido desde el eje X positivo, no obstante tiene un sentido a favor de las manecillas del reloj, por eso se le asigna un valor negativo. Esto puede ocurrir en muchos ejemplos, en muchos ejercicios, que en lugar de darnos la dirección medida en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que es la convencional, nos den en esta dirección. En este caso, el ángulo representado en el sentido convencional sería, vamos a llamarlo phi, y en este caso sería el ángulo suplementario, pero con valor positivo, 231.3 grados. Sin embargo, si nosotros calculamos las funciones trigonométricas para estos dos ángulos, en ambos casos nos dan los mismos resultados y lo vamos a verificar en la calculadora. Si yo saco el coseno de menos 128.7, nos da ese valor. Y si yo lo comparo con el coseno de 231.3, vemos que es exactamente igual. Por otro lado, el seno de menos 128.7 nos da este resultado, y si lo comparamos con el seno de 231.3, vemos que nos va a dar el mismo valor. Por lo tanto, podemos concluir que al usar cualquiera de los dos ángulos tendremos los mismos resultados al obtener la componente. Entonces vamos a calcular cada una de las componentes. La componente x de este vector b sería su magnitud multiplicada por el coseno del ángulo θ. Vamos a trabajar con el ángulo θ. Por lo tanto tendríamos 12.8 unidades por el coseno de menos 128.7 grados. Y esto vamos a ver qué resultados nos da. Sería 12.8 multiplicado por el coseno de 128, que ya lo tenemos por acá. Entonces nos daría este resultado. Menos 8, lo que podemos observar, concuerda con lo que se observa en la gráfica obtenida a partir del simulador. Por otro lado, vamos a calcular la componente y de este vector, que sería multiplicar su magnitud por el seno, en este caso del ángulo θ con el que estamos trabajando. Eso sería equivalente a multiplicar 12.8 unidades por el seno de menos 128.7 grados. Si esto lo calculamos, sería 12.8 por el seno de dicho ángulo. Y nos da menos 9.98. Si aplicamos técnicas de redondeo, para dejarlo solamente un valor entero, tendríamos un valor de menos 10. Y coincide con lo que tenemos en el simulador. Un ejemplo adicional. Tenemos otro caso en el que este vector ha sido graficado en el simulador mediante su dirección en el sentido horario, lo cual, como ya lo expliqué, corresponde a un ángulo con signo negativo. En este caso, el ángulo que correspondería a su dirección convencional sería 303.7, simplemente por el ángulo suplementario. Entonces, como he dicho, podemos trabajar con cualquiera de estos dos ángulos para determinar las componentes del vector, puesto que si comparamos sus respectivas funciones seno y coseno nos darán los mismos valores. Nuevamente voy a obtener las componentes de este vector, en este caso el vector c, y lo voy a hacer utilizando otra vez este ángulo θ, para que ustedes observen que es el mismo procedimiento. Entonces, en este caso la componente x sería la magnitud del vector c por el coseno del ángulo θ, es decir, 14.4 unidades por el coseno de menos 56.3. Esto nos da como resultado, vamos a averiguarlo en la calculadora, 14.4 por coseno de menos 56.3.
Ok, tenemos un resultado de 7.98. Si eso lo redondeamos a un número entero, tendríamos 8 unidades. Simplemente para coincidir con lo que hemos graficado en el simulador. Vamos ahora con la componente y. En este caso sería la magnitud del vector c por el seno del ángulo θ. Tendríamos 14.4 unidades por el seno de menos 56.3 grados. Esto nos dará el siguiente resultado. En la calculadora colocamos la magnitud y el seno del ángulo que estamos utilizando. Esto nos da un valor de menos 11.98, lo cual asimismo mediante técnicas de redondeo lo podemos expresar simplemente como menos 12, es decir, solo como un entero, pero la cantidad de decimales dependerá de cuánto se necesite o se requiera.